Biblia, por favor, a la primera epístola a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22 al 27. Primera de Corintios 9, 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que sea de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se cuenta el caso de un hombre que quiso traer a su casa un perro ovejero. Esos perros que están acostumbrados a correr en el campo libremente, en el pastoreo. Lo lleva a su casa y cada vez que el hombre quería sacarlo a pasear, lo llevaba con una cadena. Porque es un perro que quiere correr, está acostumbrado a correr. Y todos los días corren ellos. Pero empezó unas semanas tras semanas y este hombre lo sacaba hasta que al fin él consideró que ya era tiempo de soltarlo, porque ya había más o menos entrado en un nuevo acomodamiento a su nuevo lugar. Pero ese día que le dijo, ahora te voy a quitar la cadena, el perro salió corriendo, él pensó que no iba a correr, corrió y se perdió. Pero al momento regresa y se pone a la par de ese dueño, de ese perro. En la medida que él caminaba, el perro se quedó ahí. Había una cadena invisible entre el hombre y el perro que era el afecto, porque le dio mucho afecto, mucho cariño. Entonces ese cariño lo hacía depender de este hombre. Cuando nosotros no entendemos la importancia de nuestro cuerpo que debe de ser utilizado para Dios, le damos rienda suelta. Especialmente a aquellas personas que no han conocido a Cristo y antes de conocer a Jesús, el cuerpo se dedicaba a vivir libremente, se le satisfacía todo cuanto quería. Pero venidos nosotros ahora a Cristo Jesús, nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, debe de aprender el cuerpo a caminar a la par de Jesús. Digo el cuerpo porque es la parte que muchas veces nosotros no la hemos considerado como muy importante. Aunque los griegos consideraban que el alma era más importante que el cuerpo, así también por alguna razón nosotros en forma práctica lo hacemos. Mi alma es de Dios, yo adoro al Señor, pero mi cuerpo le doy rienda suelta y eso no es posible. Porque la Biblia nos habla que el ser está compuesto de tres cosas importantes: espíritu, alma y cuerpo, y los tres son uno. Y no puedo entonces yo dedicar parte de mi ser, es decir, mi cuerpo, para hacer con él lo que los apetitos, los deseos carnales desean. El cuerpo tengo que ponerlo en servidumbre. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, pero no golpeo, dice, al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuántos de los que me escuchan en esta hora se han encontrado en esclavitud en su alma, en sus emociones? La tristeza viene a ser en algunos casos esa esclavitud, porque la conciencia culpable no le permite poder disfrutar de la comunión con el Señor, ni siquiera también con los demás. Porque el cuerpo lo utilizó en forma indebida. Dígame si no es cierto. Cuando usted ha usado sus labios, su cuerpo, para ofender con palabras soeces a alguien, dígame si no es cierto que su alma se siente mal. Dígame si cuando usted ha levantado la mano a su esposa, y algunos quizás hasta cristianos han golpeado a su esposa, dígame si no es algo negativo, algo que usted no se siente bien. Por supuesto, la otra persona que ha sido afectada se siente muy mal.
Pero usted no es una persona libre. ¿Por qué? Porque usted ha querido que su cuerpo haga lo que quiera. Le ha dado rienda suelta. Pero nosotros debemos de entender que si yo no pongo mi cuerpo en servidumbre, lo que dice aquí, entonces, habiendo sido heraldo, es decir, un ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Por eso, hermanos, el cuerpo de un cristiano, que es templo y morada del Espíritu Santo, debemos nosotros de tratarlo adecuadamente. Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema: preocúpate que tu cuerpo esté sujeto para traer libertad y satisfacción. Estamos celebrando las fiestas patrias de la independencia, pero ¿realmente existe independencia espiritual y emocional? ¿Somos verdaderamente libres? Podemos estar aquí en la iglesia, cantar y decir que soy libre, pero ¿realmente lo somos? ¿O no seremos esclavos de las pasiones? Por eso quiero que consideremos en primer lugar la importancia del cuerpo. El cuerpo humano no es otra cosa que un instrumento de los deseos del alma. Los deseos del alma se conocen como instintos naturales. Nosotros tenemos tres partes fundamentales, lo que se conoce como la tricotomía del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Y los tres vienen a ser uno solo. Ahora, en el alma existen esos 5 instintos naturales, es decir, son deseos. Esos deseos en la Biblia se le conoce como carne, o también ocupa otra palabra que es la concupiscencia, es decir, los deseos pecaminosos que nos impulsan a hacer algo malo. Cuando Dios creó al hombre, puso estos 5 instintos, por ejemplo, instinto de hambre y de sed. Eso es muy bueno. De otra manera nosotros moriríamos. Pero cuando el pecado llegó, en ese instante el pecado degradó esos instintos. Entonces el instinto de hambre y sed, al desbordarse, se convierte, por ejemplo, en gula, en glotonería. Es importante satisfacer el hambre, pero no la gula. Entonces la gula ya es pecado. Por ejemplo, el instinto de reproducción, el deseo sexual, Dios lo hizo para que nosotros formásemos una familia. Pero cuando este instinto se degrada, se convierte en fornicación, en adulterio, en lascivia, en pornografía, en homosexualidad, lesbianismo, en muchas otras cosas. Entonces, esos instintos están ahí con el propósito de que podamos nosotros usar el cuerpo en forma inadecuada. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando Dios nos salva esa tricotomía, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas son íntimamente integradas. Los griegos pensaban, ¿y por qué menciono los griegos? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que surge de la cultura griega. Y la cultura griega consideraba que el alma era buena, pero el cuerpo era malo. Así que no importaba lo que se hiciera con el cuerpo. Por eso la iglesia de Corinto, influida por ese tipo de pensamiento, entonces empezaron a utilizar su cuerpo en forma inadecuada. Por eso que había muchos casos de inmoralidad sexual, porque ellos pensaban que el cuerpo había que usarlo para todo y que mi alma era para Dios. No es así. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, dice 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 13, dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vea esto, el cuerpo no es para utilizarlo para la inmoralidad sexual. Y las razones las menciona. Dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Por qué voy a utilizar este cuerpo que un día se va a levantar de la tumba? Un cuerpo glorificado. Estamos hablando entonces que el cuerpo le pertenece a Dios. Y dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Vea qué importante. El cuerpo, estamos hablando de la parte física, es miembro de Cristo, es decir, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia no son las 4 paredes, la iglesia son todos aquellos nacidos de nuevo, aquellos que tienen espíritu, alma y cuerpo, su ser
que es salvo. Y por supuesto, el cuerpo un día va a ser redimido cuando el Señor venga y nos llame a su presencia. Pero sigue diciendo en estas preguntas: ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Ni en ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Así como una relación sexual hace que las dos personas vengan a ser uno, entonces en este caso, alguien que practica con su cuerpo la fornicación, como en aquel entonces la iglesia, algunos de la iglesia de Corinto andaban metidos con prostitutas, entonces le dice: ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo es agarrar el cuerpo o parte del templo o del cuerpo de Cristo y haciéndolo miembro de una ramera? Quiero que piense, ¿qué sucede cuando usted se expone a la pornografía? Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted y usted está afrentando al Espíritu, que es una persona que vive dentro de usted. Cuando usted está cayendo en una fornicación, en cualquier otro pecado, en adulterio, cualquier otro, lo que está haciendo es, exponer ese miembro del cuerpo de Cristo a una relación inmunda. Entonces, ¿qué sucede? Entonces es lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. ¿El día de la redención de qué? El día de la redención del cuerpo. Entonces, cuando alguien practica este tipo de cosas, lo que está haciendo es, exponiendo al Espíritu Santo que está dentro de usted, que esté metido en otras palabras, en esa relación. Mire, dele gracias a Dios, que Dios es tan bueno y tan misericordioso que no ha salido de su corazón. Si el Espíritu Santo sale de su vida, quedamos completamente anulados. Pero qué triste es causarle dolor al Espíritu, porque estamos nosotros usando el cuerpo para hacerlo miembro, no del cuerpo de Cristo, sino en una unión pecaminosa. Y sigue diciendo en el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? El cuerpo le pertenece a Dios porque Cristo pagó a precio de sangre. Entonces el cuerpo, que yo digo mi cuerpo, no es tal cosa mi cuerpo, esto es una propiedad privada de Dios. Cuando usted se ha metido en una propiedad privada y le han reclamado qué está haciendo allí, bueno, tienen razón. Ahora mi pregunta es: ¿por qué utilizamos la propiedad privada de Dios para insultar al prójimo? ¿Por qué utilizamos la propiedad privada de Dios para poder hacer cualquier otro tipo de aberraciones, injusticias, maldades? ¿Por qué algunos ocupan su cuerpo para golpear a su cónyuge? ¿Por qué ocupan el cuerpo de Cristo para poder hablar en contra de la reputación de alguien, levantando un falso testimonio, calumnias, hablar mentira? Todas estas cosas debo de considerar. ¿Por qué? Porque en el mal uso del cuerpo, lo que va a ocurrir es esclavitud en el alma. Recuerde, el cuerpo solamente es un instrumento del alma. Por eso alguien dijo que el cuerpo o los 5 sentidos son las 5 ventanas del alma. Nosotros podemos percibir lo que ocurre a nuestro alrededor porque a través de los sentidos tenemos la información, el alma la procesa. Pero de igual manera, el alma se expresa a través del cuerpo. Cuando usted tiene esa emoción, ese sentimiento de decirle a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, te amo, usa el cuerpo. Pero ¿quién está hablando? Es el alma. El cuerpo es solamente un instrumento. Entonces, si nosotros estamos utilizando el cuerpo en forma inadecuada, entonces estamos nosotros afrentando
a la obra preciosa que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces me estoy yo esclavizando. La Biblia nos habla en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16, aquí habla que los deseos carnales quieren utilizar el cuerpo, pero también el Espíritu Santo. Por eso dice en Gálatas 5, 16, digo pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos, oiga, los deseos de la carne. ¿Cómo se satisfacen los deseos? Bueno, exponiendo el cuerpo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu quiere utilizar su cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero la carne quiere utilizar el cuerpo, ¿para qué? Para hacer lo inadecuado. Entonces Pablo, viendo que el cuerpo necesita ser disciplinado, dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, para muchos yo mismo venga a ser eliminado. Quizás algunos no han considerado tan importante este tema, cómo utiliza su cuerpo. Pero eso va a incidir en su libertad o en su esclavitud si lo hace negativamente, o positivamente gozará de libertad si lo hace para Dios. Ahora, algunos por eso que se están sintiendo muy mal consigo mismos, se sienten que, por ejemplo, algunos se han tomado unos tragos y dicen, bueno, yo realmente, mi alma está para, yo creo en Cristo, yo sigo a Cristo, pero usted está bebiendo. Entonces, ¿qué está haciendo? Dice la Biblia, no lo digo yo, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. La Biblia lo dice, no os embriaguéis. Algunos dicen, pero no importa, yo no estoy negando a Cristo, sigo a Cristo. Y es más, algunos de ustedes han venido con olor a níspero en esta mañana. Entonces todavía se le siente a algunos el olor a licor. Otros se le miran los ojos. Entonces otros han estado el día de ayer o el día de esta semana. Entonces, ¿qué está haciendo? Usted dice, yo no estoy ofendiendo a nadie. Claro que sí. Usted está ofendiendo a una persona que vive en usted. Se llama el Espíritu Santo. Cuando usted se expone a la pornografía, usted está ofendiendo al Espíritu Santo. Cuando usted insulta a su prójimo, usa el cuerpo, sus labios, usted para insultar a alguien, usted está dañando a esa persona. Y esa tristeza que produce el Espíritu de Dios que mora en usted, le va a afectar en su falta de libertad. ¿Por qué? Porque entonces la culpabilidad y el pecado entonces va a entrar a su alma y lo va a esclavizar. En la iglesia de Corinto, como tenían la influencia del mundo griego, entonces había una filosofía específicamente que inducía a muchas personas a darle rienda suelta a los deseos. Y es la filosofía epicúrea. Epicurio fue un filósofo allá por el siglo III antes de Cristo. Y él sencillamente, y su filosofía, la cual abrazaron muchas personas, ellos decían que hay que evitar el dolor y hay que buscar el placer y disfrutar de todo lo que se hace. De ahí que los epicúreos, aunque ellos decían que ellos buscaban la ética, pero oiga, ¿qué ética? Ellos defendían la tesis hedonista, es decir, hacer todo lo que mi cuerpo me pide, la búsqueda del placer extravagante con fines supremos, como fin supremo de la vida. Entonces, pregunto, no es cierto que esa misma filosofía está en este día hoy, hermano, aquí en nuestro país. Y no es epicúreo, sino que esta es una filosofía del diablo que viene desde el jardín del Edén. Se lo dijo a Eva, y seréis como Dios. O sea, está diciendo, independízate de Dios, cumple tu deseo, dale rienda suelta a tus deseos. Y así seréis como Dios. Es más, algunos se sienten dioses porque hacen con él o con ella su cuerpo, hacen con su cuerpo lo que quieran. Hermano, dice aquí la Escritura, en el caso de una persona cristiana, que su cuerpo no nos pertenece. Y como no nos pertenece, entonces tengo que cuidar esa propiedad privada, que es del Señor. Ahora, esa filosofía epicúrea, lo que estaba haciendo en la iglesia era llevar a la gratificación o a complacer los deseos, sin considerar el daño a otras personas, a la iglesia o a Dios. Es un egocentrismo, un individualismo. ¿Y no es eso lo que está destruyendo su matrimonio?
El individualismo, satisfacer mis deseos. Hay hombres que son tan irresponsables y buscan sus propios deseos, que no buscan el deseo, por ejemplo, de superación en la educación de sus hijos. Lo que ellos andan buscando es ir a jugar, meterse en los casinos o a los prostíbulos o a lugares de barra show para poder satisfacer sus deseos, y ahí gastan su dinero en lugar de llevar el dinero a su casa. Su hijo necesita cuadernos, necesita zapatos, necesita educación, pero muchos no se lo dan. ¿Por qué? Por satisfacer sus deseos. Es una irresponsabilidad. La pobreza que muchas veces algunas familias padecen es sencillamente por este tipo de personas. Por eso los pueblos no salen adelante, porque la pobreza está íntimamente ligada con el individualismo. Cada quien hacer lo que a ellos les gusta. Y ahora, con la tecnología, nos damos cuenta cómo esto también ha empobrecido, ha limitado el desarrollo de la salud, de la buena alimentación. Estoy hablando que hace quizás unos 7 años atrás, me encontré en la parte norte de nuestro país, en las montañas. Estando allí, veo a una niña, más o menos de unos 7 años, con un teléfono celular. Pero se podía ver la desnutrición, el cabello amarillo, no porque era rubia, sino por una decoloración del cabello, por la falta de alimentación, pero hablando por un celular. Dígame si no es un nuevo ídolo hoy en día. Hay personas que sus padres, en lugar de ayudarles a sus hijos a cuidar, en este caso, su cuerpo, darle buena alimentación, le dan un teléfono. Hermano, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, el cuerpo debemos de ponerlo en el lugar que le corresponde. El cuerpo tenemos que cuidarlo. Algunos se cuidan su alimentación y está bien, cuidan su salud, pero mi pregunta es, ¿lo cuida espiritualmente? Es decir, ¿está haciendo su cuerpo instrumento para las cosas malas? ¿O la está haciendo como un instrumento para las cosas que agradan a Dios? De ahí que Pablo, entonces, él pone un ejemplo personal, donde él pone su cuerpo también en disciplina. Todos nosotros tenemos derechos. El derecho de comer, el derecho de hablar, etcétera, etcétera. Tenemos las libertades que aún la misma Constitución de nuestra República y en otras naciones nos concede. Vemos que hay momentos en que también tengo que aprender que a pesar que tengo yo derechos, pero yo puedo poner disciplina a esos derechos para beneficiar a otros. Vean los derechos que menciona Pablo en el capítulo 9, versículo 3 al 7. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho, oigan las palabras, acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí vemos el derecho a la comida y el agua, el derecho a casarse, el derecho a trabajar, el derecho a disfrutar del fruto de su trabajo. Pero no solamente habla de ese derecho, pero también habla de los derechos del ministerio, del servicio que estaba él dando al Señor. Y dice también más adelante, en el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿O no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces vemos aquí los derechos de Pablo, derecho de trabajar, porque el concepto griego y que estaba metido en la iglesia
Ellos decían, especialmente los de la alta clase de la iglesia, pensaban que alguien que estaba sirviendo no tenía que trabajar, que tenía que ser como los demás filósofos, entonces, y que deberían de realmente ser sostenidos de otra manera. Entonces, pero también había, en la mayor parte del grupo de la iglesia, personas trabajadoras, y que ellos necesitaban el ejemplo de que alguien que haciendo con sus manos podía entonces hacer que la provisión de Dios fuera materializada por el esfuerzo del sudor de su frente. Entonces, Pablo aquí ve esos derechos: el derecho de recibir un salario por estar trabajando en la iglesia. Pero lo vemos en el contexto de este capítulo que él renuncia, oiga esto, a estos derechos. Ahora, eso significa disciplina. ¿Cuántos de los que estamos aquí no se han sentido mal cuando alguien viola el derecho de vía? Se molesta porque después de estar esperando 40 minutos en el tráfico muy cerrado, alguien viene y se metió. Y eso hizo que se retrasara 15 minutos para llegar a su trabajo. Ahora, lo mejor que nosotros podemos hacer, y eso hay que hacerlo, la cortesía no es otra cosa, ceder mi derecho para que otro tenga el derecho. Cuando nosotros lo hacemos, nos sentimos contentos, nos sentimos felices, porque estamos ayudando a otra persona. Pablo lo que está diciendo es esto, que la iglesia de Corinto, nadie quería entonces soltar sus derechos. Yo reclamo mis derechos, es decir, el egocentrismo, el individualismo, todo para mí, todo para mí. Eso implica no poner en disciplina el cuerpo. Lo que el cuerpo me pide, esto es mi derecho y nadie me lo va a negar. Ahora, esto estaba trayendo problemas. Piensen, si no hay cortesía en el tráfico tan pesado en esta ciudad, entonces entraríamos en un caos horrible. Pero gracias a Dios por aquellos que son amables, que son corteses, ceden sus derechos. Entonces Pablo está dando un ejemplo de aprender a servir y a beneficiar a la mayoría, renunciando algunas veces a nuestros derechos. Quiero poner esto un ejemplo personal, porque esto les va a servir para muchos que van a entrar al ministerio. En el año 75 que entré al pastorado, fue el 27 de enero del año 1975, entré al pastorado. Yo estaba estudiando en la universidad, estaba en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Yo estaba trabajando y estudiando y pastoreando a la vez, y trabajaba como dibujante arquitectónico. Entonces, para aquel entonces, yo ganaba 400 colones, soltero. La hermana Dorita no me había visto la cartera todavía. No andábamos de novio, entonces, pero 400 colones para mí, soltero, para reírme de la vida, ¿no? Entonces, y claro, yo renuncié al hecho de que, porque estaba trabajando y estaba pastoreando, entonces la iglesia por año y medio no me dio un centavo, porque así lo decidimos. Mi hermano Héctor así lo hizo también, cuando él estaba como educador también. Entonces, hasta que Dios nos llamó al tiempo completo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a renunciar a ciertos derechos con el propósito de ¿qué cosa? De ayudar a los demás. Pero también está la otra parte, y es algo que yo no conocía. Es que el trabajar en el ministerio no es un trabajo de 8 horas. Lo que me encontré es que yo tenía que ceder derechos de mi tiempo. Ahora ya no eran 8 horas, ahora eran 12, 14, 16 horas diarias de trabajo. Entonces eso habla que hay cansancio, el trabajo es pesado. Recuerdo que ya cuando salimos de esa iglesia y todo, bueno, Dios nos permitió también poder estar fuera del país estudiando. Entonces, pero luego en el pastorado acá en el país, igualmente como es siempre pesado, pero uno lo hace con alegría. Uno sabe, es como un médico. Un pastor es como un médico. Le hablan, tengo esta necesidad. Uno tiene que, algunos casos son emergentes. Uno tiene que salir. Me recuerdo que cuántas veces, estando por ejemplo en el supermercado, aún en lugar de paseando con la familia, de repente, pastor,
lo aprovecho. ¿Qué es eso? Aprovecho. O sea, le voy a quitar el derecho a descansar y estar con su familia, pero quiero pedirle una consejería. Y algunas veces yo he parado 45 minutos y mis hijos esperando que jugara con ellos. Y eso algunas veces uno no lo entiende. Y por aquí uno va a comer por otro lado. Y ahora, especialmente ahora, después que uno está en los medios de comunicación, peor todavía. No es que me estoy quejando, al contrario, me encanta platicar con la gente. Pero uno tiene que estar dispuesto a renunciar a muchos derechos. ¿Con qué propósito? Como dice Pablo, para ganar a muchos. Eso significa que habrá momentos que uno tiene que disciplinarse y negarse a uno mismo en beneficio de los demás, siempre y cuando, oiga bien claro, yo cometí error y lo confieso, el no haber puesto límites, porque el derecho de la familia tenía que haberlo protegido, es decir, el derecho de jugar con ellos, mis hijos, el derecho de estar con ellos. ¿Cuántas veces, algunas veces llegaban hermanos a mi casa y estaban 4 o 5 horas el día sábado? Almorzaban y cenaban ahí. Y mis hijos esperándome para hablar con ellos. Y yo me daba pena decirles, hermanos, sálganse ya, por favor. Y en algunos casos son personas que nos pagaron mal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Para todos aquellos que van a servir a Cristo, deben de saber esto. El ministerio no es como un trabajo en una empresa o en el gobierno. Aquí usted tiene que aprender a negarse. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ganar a muchos. Entonces es importante entonces poner disciplina y poder ayudar a que muchos puedan entrar en esa función. Entonces esta iglesia que no estaba acostumbrada por la cultura a ser disciplinada, entonces Pablo les enseña la importancia de la disciplina del cuerpo. Entonces, por eso en el versículo 24 que hemos leído, nos damos cuenta y oiga, y pone aquí 2 ejemplos del mundo deportivo, comenzando con el atletismo y el boxeo. Sabiendo que la ciudad de Corinto era la ciudad más importante después de Atenas en las competencias de atletismo, de boxeo y de lucha y otros deportes. Uno de los grandes eventos deportivos, cada 2 años se celebraba en Corinto. Las Olimpiadas se celebraban en Atenas cada 4 años, pero en Corinto cada 2 años. Entonces eran también importantes. Entonces Pablo sabía que esta iglesia sabía de lo que él les iba a hablar. Esta metáfora la iban a entender. Y dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En síntesis, lo que está hablando aquí, disciplina. ¿Y qué dice ahí? Disciplina al cuerpo. Ahora, ¿qué se recibe con disciplinar el cuerpo? Es decir, no darle gusto, no permitir que los deseos carnales usen el cuerpo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros quiere usar este cuerpo. ¿Qué virtudes encontramos de esa abstinencia? Lo que dice el versículo 4 es llegar a la meta o al propósito de Dios. Por eso lo dice de esta manera. ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No está hablando de que cuando uno disciplina el cuerpo, la meta es factible el poder lograrla. ¿Cuántas metas? Especialmente la meta de Dios o el propósito de Dios. Por eso David decía, Dios cumplirá su propósito en mí. Entonces Pablo también lo decía, para ver si puedo asir por lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Ahora, pero para llegar a la meta, yo necesito poner en disciplina el cuerpo para llegar a la meta, si quiero llegar. Si no quiero llegar, entonces no ponga en disciplina el cuerpo. ¿Qué le pide el cuerpo?
le pide, por ejemplo, para calmar los nervios, la tristeza, la depresión, un cigarrillo. Algunos son adictos al cigarro por eso, porque creen que el cuerpo se va a tranquilizar. Necesita ahí nicotina. Entonces, y eso creen que los va a ayudar a quitar su ansiedad. La verdad que no es así. La ansiedad la quita Cristo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego. Aleluya. El Señor conoce nuestras necesidades. La ansiedad la quita el Señor Jesús. ¿No es Él el príncipe de paz? Entonces, pero ¿por qué algunos creen que el alma, oiga, el alma que es donde están los deseos, va a ser satisfecha con nicotina? No, es el cuerpo el que entra en un engaño. Pero el alma sigue ansiosa, porque los deseos, oiga bien esto, no están en el cuerpo. Por eso que usted mira un cadáver en la funeraria, no tiene deseos de comer, no tiene deseos de proyectarse en la vida, porque no tiene alma. Los deseos están en el alma. Entonces cualquier deseo, aunque parezca que está en el cuerpo, no está en el cuerpo. Aún los deseos sexuales, oiga esto, no están en el cuerpo, están en el alma. Todos los deseos, los instintos, en otras palabras, están en el alma, que usa el cuerpo, que es otra cosa. Entonces, por eso que algunos, queriendo satisfacer el cuerpo, quieren satisfacer el alma. Con la droga, el alcohol, por ejemplo. Algunos están deprimidos, tan tristes, quieren por ejemplo, quieren ser un poco más libres, extrovertidos, échanse unas 2, 3, 4 cervezas, unas 3 copas de licor, vino, lo que sea. Entonces, usted piensa que eso le va a traer realmente satisfacción, pero ¿qué pasa? Después viene la goma moral. Entonces el alma se siente muy mal y usted está esclavizado y piensa que ese vino, ese licor le va a traer paz y alegría y reposo, y lo que encuentra es lo contrario. Algunos, por ejemplo, piensan que el sentirse amado lo va a hacer sentir a través de la fornicación. Por eso que hay jóvenes, hay señoritas que caen en este pecado de fornicación porque creen que de esa manera expresan el amor. No, es cierto. La relación sexual, es decir, una relación física, no tiene nada que ver con la virtud del amor. Por supuesto, si hay amor, el cuerpo o el alma utiliza el cuerpo para expresar el amor, si es que tiene amor, pero en la mayoría de los casos es pura pasión, es decir, pura carne, puro apetito carnal físico. Por eso que personas que pueden tener 4 o 5 novias, 4 o 5 hombres, 5, por el que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Si vuelves a tomar de esta agua, volverás a tenerse. En otras palabras, puedes tener 7, 8, 20 maridos, pero jamás vas a encontrar satisfacción. ¿Por qué? Porque el alma se satisface en Cristo Jesús. Por eso David decía, él decía, a ti, oh Dios, oiga esto, a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Levantar el alma no es otra cosa, entre otras cosas, mi mente, mis deseos, mis emociones, Señor, mis apetitos, todo, Señor, lo levanto delante de ti. ¿Para qué? Para que tú lo puedas satisfacer. Y cuando Dios satisface esa parte, entonces el cuerpo se somete al gobierno de una alma saludable. Entonces se expresa saludablemente con el cuerpo. Pero hay algunos que creen que ser cristiano es mi alma y mi espíritu para Dios, pero la carne es para mí. Déjenme el cuerpo a mí, que yo hago con él lo que yo quiero. Lo siento mucho, caballero. O no es cristiano, y si es cristiano, quiero decirte que el cuerpo no te pertenece. Y dice el Señor, no lo digo yo, el que destruye el cuerpo, Dios le destruirá. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo y rechazando a Dios al hacer esto. Porque el cuerpo es morada del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero alcanzar la meta, tengo que disciplinar el cuerpo. Pero también, si quiero llegar más lejos de lo esperado,
Tengo que disciplinar el cuerpo. Por eso el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí está hablando de la lucha, ¿no? De la lucha olímpica. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Una persona, un atleta, tiene una disciplina alimentaria muy interesante. Recuerdo años atrás, algunos de ustedes se recordarán, vinieron aquellos dos hermanos de, ya me están olvidando el nombre de este equipo, ¿no? Pero esos norteamericanos que quebraban ladrillo y que rompían esposas de la policía, esas cadenas las rompían acá, hacían cosas extraordinarias, ¿no? Rompiendo una pila de ladrillos y todo lo del Power Team, ¿no? Entonces, pero me recuerdo que en la casa que estaban hospedados, yo los llego a visitar, y entonces la hermana que los tenía hospedados me dice, pastor, ¿qué pasó? La vi un poco angustiada. Sí, me dijo, porque yo les pregunté qué querían desayunar, y uno de ellos me dijo, una docena de huevos, de clara de huevo, no la yema, una docena cada uno. Y nosotros apenas uno o dos huevitos. Entonces, iba puro clara de huevo. Entonces, yo les pregunté, ¿y por qué no? Claro, mi ignorancia, ¿no? ¿Y por qué no solo la clara y no la yema? No, y me empezaron a explicar y todo lo demás. Entonces, no, las proteínas, etcétera, etcétera. Claro, tenía unos músculos, claro, que el brazo de uno de ellos es como la pierna de algunos de ustedes. Sí, entonces sí, increíble, ¿no? Y todos los días entonces todos los días que estaban aquí, estaban en el gimnasio, disciplina. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso significa disciplina. ¿Por qué? Aquí está, ellos son la verdad para una corona corruptible, es decir, una meta pequeña, pero nosotros una meta más allá de lo corruptible. Aleluya. ¿Qué significa? Llegar más lejos. La pregunta es, ¿hasta dónde quiere llegar? Oiga, si no disciplinamos el cuerpo, nosotros vamos a ser como las aves de corto vuelo. En otras palabras, gallinas, pollos. ¿Usted se ha dado cuenta cuando la gallina vuela 5, 10 metros, lo más? Pero un águila es diferente. La pregunta es, ¿qué quiero ser? ¿Gallina o águila? Entonces tengo que disciplinar entonces mi cuerpo para llegar más lejos, más allá, en otras palabras, de lo que yo he soñado en mi vida. Pero tengo que disciplinar mi cuerpo. No solo eso, sino que la disciplina del cuerpo provee una inspiración por un propósito sublime. Hay una inspiración al someter el cuerpo. Por eso dice el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, es decir, algo que no tiene sentido, pero dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La pregunta es, si usted no está disciplinando su cuerpo, entonces no tiene nivel de motivación. Usted va a perder motivación porque se sentirá frustrado por lo que ha hecho con su cuerpo. Porque también afecta a su alma, afecta a su espíritu, afecta al Espíritu Santo que mora en usted. Si te están invitando al fin de semana para ir a tomar, para ir a fregar, así dicen los jóvenes, están haciendo este tipo de cosas. Dicen, no, pero yo después voy a la iglesia o participo en un ministerio. Entonces, entendamos esto. Es que si estoy yo haciendo con mi cuerpo lo que otros quieren que yo haga, no voy a tener inspiración. Eso significa que voy a tener crisis existencial. No sé por qué estoy aquí, no tengo motivación para mis estudios, no tengo motivación para trabajar, no tengo motivación para otras cosas, porque no hay nada sublime por lo cual luchar. Entonces, una persona que satisface los deseos del cuerpo es porque tiene una vista corta, pero también otra bendición, la abstinencia o la disciplina al cuerpo le pone límites y controla el cuerpo para poder, o más bien para no perder el liderazgo y ser eliminado de la carrera. Los heraldos eran aquellos que en las competencias de atletismo y de lucha y de boxeo son los que se paraban antes de iniciar
esos grandes eventos deportivos, y con una voz y una elocuencia impresionante, motivaban a las multitudes y les daban la bienvenida. Son lo que hoy podemos ver, por ejemplo, en los grandes eventos deportivos, y empiezan a hablar a las multitudes. Ahí estos hombres hablaban de la importancia de los 10 meses. Oiga, era algo que ellos hacían una promesa al dios Zeus de ellos, ¿no? Que se comprometían el disciplinarse y entrenar exhaustivamente los últimos 10 meses, si no, no participaba. Ahora él motivaba a que la gente se disciplinara, a que imitaran a estos corredores, hablaba de los premios, ellos también eran los que ponían las coronas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Pablo dice, si yo no pongo mi cuerpo en servidumbre, habiendo sido heraldo, en otras palabras, haber estado en un podium, el haber inspirado a multitudes, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, por muy santa y muy santo que usted sea, pero si no disciplina el cuerpo, sus sueños terminarán. Amada iglesia de Cristo, abramos los ojos. Cuando Pablo dice aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no golpeando el aire, porque el evento deportivo, especialmente los boxeadores, ustedes saben, el boxeador empezaba ahí a tirar al aire, a entrenar, a moverse de un lado y tirar al aire y hacer ejercicio, como yo. Entonces, él veía eso, se movía de un lado para otro y golpeando el aire. Pero él dice, yo no estoy golpeando el aire. Yo voy a golpear, en otras palabras, mi cuerpo lo voy a meter en disciplina. Porque no me voy a dejar engañar. En otras palabras, el cuerpo es tan gustoso, es decir, mi carne es tan gustosa que quiero utilizar este cuerpo, pero no le voy a dar gusto, porque este cuerpo ha sido diseñado para servir a Cristo el Señor. Entonces, ahora, con esa misión, entonces él podía poner ese límite, porque de otra manera podía terminar en derrota. Dígame, los que están en las cárceles están ahí porque no pusieron disciplina al cuerpo. Los que han muerto en accidentes automovilísticos por los efectos del alcohol es porque no pusieron límites al cuerpo. Los que aún llevaron a la muerte a otras personas inocentes que iban con ellos, pero por ir alcoholizados. Ahora vemos las lágrimas y el dolor de una familia, un niño que no tiene papá y mamá por causa de este irresponsable. ¿Cuántas cosas? Algunas personas han perdido su empresa, sus negocios, por causa de no han puesto disciplina, porque creen que la vida consiste en los bienes que se poseen y quieren ser ricos y famosos de la noche a la mañana, no importando si roban, estafan. Le quiero decir una cosa, amada iglesia, usted y yo no podemos acudir a la estafa, a la mentira, al engaño, al robo, a la rapiña. ¿Por qué? Porque el cuerpo pide eso, pide confort, pide comodidad. Hermano, es mejor tener tortilla con sal y queso, hermano, pero es mejor tener paz y gozo en la casa que tener angustia y que ese cuerpo sea metido en una cárcel. No se deje engañar por sus amiguitas y sus amigotes de hacer trampas, porque el cuerpo le pide. ¿Qué le pide? Ya no andar en autobús. Pero mi Cristo no tenía autobús, pero tenía 2 pies que lo llevaban. Siendo el Señor el dueño del cielo y la tierra, el creador de todas las cosas. Por eso su cuerpo, oiga, el cuerpo de Cristo era un cuerpo atlético, un cuerpo que caminaba kilómetros y kilómetros, se cansaba, claro que sí, pero estamos hablando de trasladarse de Galilea a Jerusalén 160 kilómetros caminando. Y hoy en día nosotros ni siquiera queremos caminar una cuadra. Es más, algunos cuando llegan a un establecimiento comercial andan buscando el estacionamiento que quede en la puerta, porque no quieren caminar ni siquiera 20 metros. Hermanos, el cuerpo hay que darle, hermanos, lo que necesita. Por eso es importante ir al médico. ¿Sabe por qué? Es que no es mío. Tengo que cuidarlo.
Tengo que alimentarlo. También hay que hacer ejercicio. ¿Por qué? Hermano, el cuerpo le pertenece al Señor y hay que cuidarlo. Porque este cuerpo Dios lo quiere utilizar para su honra y su gloria. Entonces, por eso nosotros debemos de no permitir que el cuerpo pida lo que quiera. Si no le pongo disciplina, el cuerpo me va a descalificar en mi vida eterna. Eso es lo que dice. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? De la carrera. ¿A cuál carrera se está refiriendo? En todo el contexto está refiriéndose a la carrera de la vida espiritual, la vida eterna. Y en el contexto del capítulo 10, ahí pone ejemplo de unos corredores del Antiguo Testamento. Es decir, los que salieron con Moisés de Egipto, salen corriendo. Pero ¿sabe qué? No pusieron disciplina. En el versículo 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, capítulo 10, versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y estas están escritas para amonestarnos a nosotros, a usted y a mí, hoy en día, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ellos no pusieron disciplina. Hubo codicia de cosas malas. Se convirtieron en idólatras de sus deseos. Hubo inmoralidad sexual. Se rebelaron y desafiaron a Dios con sus labios al murmurar, al tentar a Dios, poner a prueba el carácter y el poder de Dios a través de la murmuración. ¿Cuántas cosas hoy en día no se están usando este cuerpo? Yo les hago una exhortación, hermanos. Por favor, en el nombre de Cristo, ámese a usted mismo. Amémonos a nosotros mismos, porque si no me amo a mí mismo, tampoco voy a amar a mi prójimo. Jesús dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero el no poner disciplina al cuerpo es no amarnos a nosotros. Porque si le estoy codiciando cosas malas como ellos, somos idólatras de los deseos, es decir, darle rienda suelta. Alguien podría decir, pero yo no soy idólatra. Claro que sí, muchos son idólatras. La inmoralidad sexual, darles rienda suelta hoy en día, más que todo, hermano, a través de la contaminación ha sido tan severa, a través de la pornografía, que lo que ha pasado es que han idolatrado al Dios del sexo, y eso se ha somatizado en fornicación, en adulterio, en abuso, en violación, en tantas cosas. Hermano, el control de las violaciones, hermano, no va a ser a través de la represión y las cárceles. No digo que no se tenga que hacer, pero el problema es que ante más exposición a la pornografía, más violencia sexual se genera. Y esto no lo entienden muchos, pero esa es la verdad. Estadísticamente está comprobado. ¿Por qué? Porque es el Dios del sexo el que gobierna las pasiones, y eso atrae a los poderes diabólicos para que la persona haga cosas aberrantes. Por eso que algunos dicen, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que este hombre pudo violar a una niña de 4 años? Es inconcebible. Claro, es inconcebible, pero esa persona, ¿cómo comenzó? Idolatró, no puso límites al cuerpo, idolatró sus deseos sexuales. Hay idólatras aquí y decimos, no, solo Dios está en mi corazón. No es cierto. En algunos casos existe idolatría al deseo sexual. Es decir, idolatría significa es que en este caso el sexo es mi esperanza, es mi ayudador, es mi fuente de felicidad. Cuando alguien llega a creer que el sexo o el dinero o el poder o cualquier otra cosa lo ponemos en esa categoría, eso controla el cuerpo a través de aberraciones. Por eso que hay personas cuando aman el dinero tanto que no les importa quitarle la vida a cualquiera. Es aquí entonces donde debemos de poner límite. Y sabe, alguien podría decir, pastor, pero ¿qué hago con las tentaciones? Dice el versículo 13,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que vemos aquí que Dios dice, mira, el cuerpo, aunque llega a sentir el impacto de la tentación, es limitada. ¿Por qué? Porque es natural. No es, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, si es humana, es a ese nivel, ¿no? No es tan crítica como otra clase de tentación. Además de eso, Dios ha puesto límite a la fuerza de ese deseo. No os dejará ser tentado más allá de lo que podáis soportar. Pero Dios dice, y dará juntamente salida, es decir, Dios dará una respuesta al acorralamiento de la tentación. Pero Dios pide dos cosas, y este es el fracaso de la mayoría. Dice, sí, pero ok, Dios aquí me promete salida, pero yo nunca he encontrado salida, al contrario, me he metido en problemas. El problema ha sido no haber renunciado a dejar los ídolos y a no agradarnos a nosotros mismos. Estas son las dos cosas que menciona en este capítulo. Por eso dice el versículo 14, por tanto, a continuación de lo que está hablando de la tentación, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En otras palabras, si alguien no suelta la idolatría, va a caer en tentación. Así de fácil. Tiene que renunciar a todo ídolo. Si usted no renuncia al ídolo, mire, se lo voy a poner en este ejemplo. Alguien puede decir, Señor, perdóname por este pecado de fornicación. Perdóname, límpiame. Pero si no se arrepiente de haber idolatrado sus pasiones sexuales, va a volver a caer. Tiene que renunciar al ídolo para renunciar al efecto de esa idolatría, que puede ser fornicación u otras cosas. Entonces, tiene que soltar eso, de confiar en la mentira. Y segundo, es no agradarnos a nosotros mismos. En otras palabras, aunque tengo derecho, pero no lo voy a usar. Mi cuerpo no lo voy a usar para agradarme a mí mismo, sino agradar a Dios y agradar a los demás. Si nosotros tomamos esas dos medidas, entonces hay salida para la tentación. Si usted no hace eso, olvídese que no tendrá respuesta en la tentación. Por eso que algunos dicen, ¿y por qué he vuelto a caer? Es por eso. Mi pregunta para usted es esta: ¿está dispuesto a disciplinar su cuerpo o a darle rienda suelta? A una niña le preguntaron, ¿qué es la conversión? Ella dijo, Jesús entra en mi corazón y por favor cierra la puerta. Eso es lo que se necesita. Cerrar la puerta. En otras palabras, cerrar a toda idolatría, a no complacerme a mí mismo, porque mi vida es para complacer a Dios y para beneficio de los demás. Si yo hago eso, agradar a Dios y beneficiar a los demás, tengo mi libertad. Puedo estar cantando el himno nacional, la oración a la bandera, celebrar entonces un día como este de independencia, pero no ser libre. Hermano, hoy en día podemos cantar, Dios me hizo libre, pero es cierto que somos libres o no, somos esclavos o no. De ahí entonces tengo que poner los pies en la tierra y preguntarme por qué no puedo vencer la tentación. Es por la idolatría, es decir, la confianza a ese Dios del sexo, al Dios del dinero, al Dios del poder, al Dios del materialismo, etcétera, etcétera. Y como yo ando buscando agradarme a mí mismo, entonces jamás voy a poder vencer la tentación. O sea, la salida se cierra. Dios dice, hijo, te voy a ayudar, pero si tú remueves la piedra. Jesús le dijo a los que estaban ahí llorando porque Lázaro había muerto, remover la piedra. Es lo que ellos podían hacer, pero Jesús iba a hacer el milagro, la resurrección. Jesús dice, remueva la piedra. ¿Cuál es esa? Idolatría. A un lado, idolatría religiosa. Y oiga, algunos están idolatrando nuevos mediadores, nuevas religiones. Saque eso de su alma. Si usted no suelta la idolatría, al dinero, al amor, a la idolatría dentro del mundo religioso, usted va a ser esclavo porque los demonios lo van a esclavizar.
Y si no renuncia a satisfacerse a sí mismo, no va a poder lograrlo. Para ello entonces, Dios dice: hijo, yo te voy a sacar en victoria, pero tú remueve la piedra de la idolatría y de complacerte a ti. A partir de este día, si usted y yo le decimos a Dios: Señor, yo renuncio a todo ídolo y te pongo a ti en el centro de mi vida, y a la vez, Señor, decido ya no complacerme a mí, sino beneficiar a los demás. Oiga, ¿cómo se sentirá la esposa o el esposo de un cónyuge que busca complacer a los demás, a la familia, y los demás hacen lo mismo? Eso será una armonía hermosa, una libertad. ¿Qué sucedería en el país donde los que están en eminencia, los que están en liderazgo en cualquier área, sea eclesiástico, gubernamental, en el campo de las empresas, decir: yo no busco mi complacencia, voy a beneficiar a todos? Eso sería hermoso. Si el padre dice: yo voy a beneficiar a mis hijos antes que a mi persona, el amor entonces será libre entre ellos. ¿Está dispuesto a hacerlo en este día? ¿A renunciar a esa complacencia? Entonces pongamos disciplina, porque de otra manera no llegaremos a la meta eterna. Póngase en pie, por favor. Buen Padre Celestial, venimos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, porque contra ti hemos pecado al no disciplinar nuestro cuerpo. Cuántas cosas, quizás vulgaridades, ofensas. La mano quizás se ha levantado contra la esposa o contra el esposo, puede suceder también. El maltrato de los padres a los hijos, usando el cuerpo para ofenderlo, o el hijo o la hija ofendiendo a los padres. Señor, el cuerpo que se ha usado de una forma sucia, nauseabunda, exponerla al pecado, lo único que va a hacer es sencillamente aumentar el nivel de esclavitud. Pero este día, Señor, tomamos la decisión que este cuerpo te sirva a ti. Ahí donde está mi hermano, pida perdón a Dios y dígale: Señor, perdóname por haber usado mi cuerpo, mis labios, mi mente. He expuesto mis oídos a las cosas pecaminosas, a las vulgaridades. He expuesto mi oído a la detracción, a todo aquello que está dañando al prójimo. He puesto atención al falso testimonio, a la calumnia, a la crítica, al chisme. Señor Jesús, en este momento te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Pídale perdón ahí donde está, hermano. Dígale: Señor, perdóname. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puedo estarlo utilizando, Señor, en una forma desordenada, porque te ofendo a ti. Señor, límpiame, Padre, con tu sangre. Perdona, Señor, todas las veces que hemos utilizado el cuerpo en distintas formas para, Señor, herir tu corazón. Pero en esta hora, Señor, te pido que una vez más tú puedas, Señor, traer sanidad al alma, al espíritu, y que en el nombre de Jesús sean rotas las cadenas, Señor, ahora mismo. Mira esas cadenas que están ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Tú las vas a romper, pero tú quieres, Señor, que renunciemos a la idolatría y a la autocomplacencia. Sí, si no lo hacemos, no podremos terminar la carrera. ¿Será una sorpresa? No, no será. Será que es desde ya, al no disciplinar, que no nos sorprenda que no vamos a terminar nuestra carrera, Señor. Pero este día queremos, Señor, delante de ti venir, Padre, y pedirte que nos perdone, y queremos poner en disciplina nuestro cuerpo. Este cuerpo es tuyo, Señor. Padre, ahora te pido para todos aquellos que han entendido este propósito, Señor, que ese cuerpo que está enfermo lo sanes, Padre.
limpia ese cuerpo para tu gloria. Así como sanaste a la suegra de Pedro y ella se levantó a servirte, así también levanta hombres y mujeres para servirte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ese cuerpo que ahora entienden para qué es. El cuerpo es para ti, el cuerpo es para, Señor, ponerlo como instrumento de justicia en tus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, limpia, Padre Santo, de toda impiedad, de toda suciedad. Que la santidad, Señor, sea esencia en la vida de la iglesia. Ahí donde está, hermano, si usted está enfermo, pero usted ya decidió que su cuerpo lo va a dedicar a Dios, levante su mano. Si usted está enfermo y está decidido a honrar a Dios con su cuerpo, ahora mismo, Señor, mira estas almas, esta vida, estos cuerpos que están enfermos y han entendido para qué es el cuerpo. Ahora, Señor Jesús, te pido que tú los sanes para gloria y honra preciosa de tu santo nombre. Señor, este cuerpo te sirva, Padre, para honrarte, para bendecir a los demás, para beneficiar a muchos, para enseñar tu palabra, para discipular, para amar, para expresar el amor al prójimo. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo cáncer, toda enfermedad, Señor, mire ese páncreas, ahora sánalo, Padre, que ese cuerpo, ese exceso de azúcar en sangre, Padre, esos problemas, Señor, pulmonares, problemas en las coronarias, en cualquier parte del organismo, sean sanos, Padre, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, sana estos cuerpos, Señor, limpia, y aún aquellos que están en casa, los que van por el camino, Padre, donde quiera que se encuentren, reciban sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor. A ti te damos las gracias desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.